hoy día estar con Claudia Acacio, que es profesional del ámbito técnico productivo del GEF, Comunidades Mediterráneas Sostenibles, experiencia en gobernanza local. Hoy es nuestra última charla de nuestro segundo ciclo. Contarles que durante este año hicimos 2 ciclos de charlas, en total fueron 15, así que agradecer a todos los que participaron, los que nos acompañaron durante casi los 3 meses que estuvimos con estas distintas temáticas, que muchas fueron de interés específico del programa PRELA, pero también abordamos temáticas en general para que poder integrar otros asuntos de interés abiertos a la comunidad. Así que hoy día estamos junto a Claudia y cerramos con esta última charla. Claudia, puedes comenzar. Gracias. Ya. Gracias. Bueno, primero que todo, voy a presentar. Mi nombre es Claudia Acacio, entonces, aclaro que si bien vamos a hablar sobre las experiencias de gobernanza local, yo soy de profesión ingeniera agrónoma, así que hablaré desde esa ventana también. Aclaro que ahí está el sesgo, probablemente. También, como no está incluido en la presentación, también voy a contarles un poco del el proyecto GEF, Comunidades Mediterráneas Sostenibles. Hoy día, se encuentra en su fase final, pero se extendió en 9 territorios entre la región de la Araucanía por el sur y la región de Valparaíso por el norte. Entonces son 9 territorios de trabajo. También aclarar que es un equipo, se trabajó con un equipo más bien pequeño, de 4 profesionales centrales y entre 3 y 4 profesionales que trabajaban en regiones, como equipo central del proyecto. Es un proyecto GEF, financiado por el Fondo del Medio Ambiente Mundial, e implementado con la agencia implementadora, es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se aloja en el Ministerio del Medio Ambiente. Eso un poco para explicar el proyecto GEF. Ahora voy a pasar a hablar del enfoque de trabajo. El proyecto se llama, como están viendo ahí, Comunidades Mediterráneas Sostenibles, un proyecto que busca probar el trabajo de desarrollo sostenible con enfoque de paisaje y con especial énfasis en las comunidades locales, ¿ya? Entonces, esta es una lámina que a mí me gusta harto presentar. El enfoque de paisaje, bueno, nos presenta algunos desafíos para enfrentar un problema o una situación de la vida humana en la Tierra. Consideramos entonces que el paisaje es un sistema complejo, o sea, por ende es complejo y es dinámico, y depende de quién lo observa, por eso es subjetivo o relativístico, depende
del lugar donde se le mire y de quién lo está observando o vivenciando. Es un sistema holístico, eso implica que existe interdependencia de los componentes del paisaje, y existen relaciones sinérgicas dentro de este sistema. Cuando se modifica un aspecto, los cambios no se producen solamente en ese aspecto, sino que en todo el sistema. Y pueden haber algunos cambios que produzcan grandes efectos y otros menores. Como depende de quién lo es entonces reflejo de esta interacción que existe entre el ser humano y los sistemas naturales, entre el humano y la naturaleza. Y algo que agregamos para incorporar la perspectiva de cuál es el rol desde la gobernanza en los paisajes, es que los límites que se definen de estos sistemas o de estos paisajes representan la identidad de quienes los definen. Y, por supuesto, desde el punto de vista de quienes trabajamos en estos enfoques, es una unidad de análisis. Cambio. Bueno, la meta entonces que tenemos en los paisajes, que le llamamos paisajes socioecológicos productivos, para agregarle un apellido que no olvide que existen esta interacción entre los seres humanos y la naturaleza, y una interfaz en la que los seres humanos y la naturaleza los utilizan para sostenerse, para vivir. Entonces, la meta es que estos paisajes funcionen, y funcionen en el tiempo. Y por eso nosotros incorporamos, o sea, utilizamos 4 dimensiones de análisis, que están aquí en este cuadrito, las cuales tienen mayor o menor jerarquía, le llamamos, o libertad para actuar. La que tiene mayor libertad para actuar es el sistema donde se encuentra la biodiversidad silvestre, incorporando toda la geomorfología y el funcionamiento de los sistemas naturales. Claudia, disculpa. ¿Sí? Es que tu señal está un poquito pegada, pero ahí volvió. Ahí volvió. Sí, tengo la puerta abierta. Es como todo lo que puedo hacer. Ya. No sé dónde quedamos. Estabas nombrando las 4 dimensiones. Las 4 dimensiones. Ya. Con la jerarquía que la primera mantiene. Ajá. Ya. Esta es la jerarquía del sistema natural. Y las otras dimensiones de análisis tienen menor jerarquía, porque hay menor capacidad de acción. El sistema natural puede actuar a libertad, construirse y destruirse a sí mismo, pero va definiendo lo que es posible hacer para, por ejemplo, para la producción. Pero un paisaje que funciona bien, además de mantener y restaurar los servicios ecosistémicos y la biodiversidad silvestre, provee sistemas de producción sostenibles, ¿ya? Que son ecológicamente compatibles, o sea, que permiten que se sostenga el sistema natural. También en la dimensión, la tercera dimensión, el paisaje es capaz de sostener y mejorar la subsistencia y el bienestar de los grupos sociales que residen allí, y un sistema que funciona bien también fortalece la capacidad de gobernanza en el paisaje. Eso tiene que ver con la acción humana.
Entonces aquí este lado está el sistema natural y aquí está el sistema humano, o los humanos. Entonces, aquí están las cuatro dimensiones, pero también aquí están ubicadas, o sea, perdón, en el anterior están ubicadas de manera vertical, porque yo las puedo superponerlas y analizar el sistema completo, y puedo observar dónde existen, por ejemplo, lo puedo hacer mediante cartografía, y puedo analizar cuáles son los lugares que son más, por ejemplo, propicios para poder proveer de productos, y cuáles son los lugares en los cuales debo proteger, por ejemplo, o cuáles lugares puedo producir, en cuáles puedo hacer qué cosas. Por eso lo observamos en capas superpuestas. Entonces, cada dimensión es también una ventana para observar el sistema completo. Por ejemplo, de parte o sea, nosotros nos damos cuenta porque trabajamos, por ejemplo, con universidades o centros de investigación que se preocupan de la conservación de la biodiversidad. También podría ser el enfoque que tiene sectorial que tiene el Ministerio del Medio Ambiente, desde la conservación. Entonces, hay algunos actores que observan el sistema desde aquí, abren la ventana por aquí y miran la producción desde esta ventana. Miran cómo actúan, cómo se organizan los seres humanos en la localidad para tomar decisiones desde aquí. Y también cómo viven las personas y cómo se sustentan también desde aquí. ¿Mm? Parece que alguien habló. ¿Existo todavía? Sí. Sí, Sí, Claudia, yo sí, te todo bien, escucho todo menos. bien. No, sí, Todo alguien que tenía su micrófono abierto. ¿No? Sí, no, Todo bien. Ah, ya. Sí, que de repente uno puede estar hablando sola. Bueno, y comúnmente también me aprovecho de este círculo. Sirve mucho también para ver cómo, por ejemplo, una comunidad local comúnmente, o una familia común, cómo ve el sistema. Lo ve probablemente desde aquí. Desde cuáles son mis modos de vida y cómo me sustento, que es principalmente cuando se trabaja con comunidades locales, rurales. Este es por supuesto el principal interés, y desde aquí paso a mirar cómo uso los recursos, y principalmente todo esto es cómo me afecta mi vida y mi sustento, todas estas otras tres dimensiones. A tener presente, porque hay también un rango fácil. Por ejemplo, si yo miro el sistema desde esta ventana, podría ampliar mi rango y observarlo desde esta. Y podría también cambiarme, ¿cierto?, de ventana para ver cómo lo están viendo otros y cómo lo están comprendiendo. Esa es como la oportunidad de este tipo de trabajos con enfoque de paisaje o con enfoque territorial, como se le pueda llamar. Y también de agregar o de generar espacios donde exista diálogo entre estas diferentes visiones. También desde la conservación muchas veces es fácil que se puedan ampliar su rango hasta hacia acá, hacia la producción sostenible. Pero hay muchos entes de gobierno, por ejemplo, que están sectorializados y su rango de perspectiva es difícil de cambiarse, y también se dificultan en sus capacidades de actuar. Bueno, nunca sé cómo cambiar
diapositiva. Entonces, eso también estaba hablando, eso desde la ventana a la cual yo miro, es mi bagaje cultural, y eso determina mi percepción. Entonces yo observo el paisaje, observo esta interacción entre la sociedad y la naturaleza, como que son fuerzas modificadoras, que se modifican mutuamente, pero yo defino una escala espacial y temporal que tiene que ver con mi realidad. Eso es importante aclarar. Bueno, ahora nos vamos a ir a la dimensión de gobernanza, que es una de estas, ¿cierto?, de estas 4. Entonces podemos identificar, como para ser súper resumido, la gobernanza del paisaje tiene que ver con quién decide qué y cómo, respecto de lo que se hace en ese territorio. Y existen sistemas tradicionales o sea, que definen qué es lo que se hace, y que toman decisiones. Por supuesto, es difícil encontrar casos que sobrevivan en Chile. Son sistemas que están erosionados o inexistentes sobre cómo se decide el uso del pastoreo, el uso de la tierra o el uso del agua. Culturalmente estamos erosionados en ese ámbito. Sí existen sistemas de gobierno que deciden, que toman decisiones sobre qué se hace y cómo, pero como ya mencionamos, sectorializado, y existen sistemas informales emergentes, que podrían ser informales. Se define, no necesariamente, a lo mejor pueden estar desde el punto de vista de la ley, estar formalizados, pero son sistemas informales porque tienen que ver con decisiones entre habitantes del territorio. Ya. Pero para que tengamos claro que hay estas tres áreas o tres sistemas de gobernanza que se encuentran, a veces pueden conversar, otras veces no. Y es importante tenerlos en cuenta y no ignorarlos. Y en algunos casos hacer el esfuerzo para rescatarlos también. Entonces, voy a usar una definición de gobernanza en paisajes socioecológicos productivos, de la iniciativa Satoyama, que es una iniciativa que tiene una visión de la sociedad viviendo en armonía con la naturaleza. Es una iniciativa japonesa que es la que también marca el enfoque de este proyecto Comunidades Mediterráneas Sostenibles. Entonces, cualquiera puede encontrar su definición de gobernanza más actual, pero entiendo que de acuerdo a lo que estuve mirando en la página web del PRELA, más o menos coincide la visión de gobernanza. Por supuesto, ahí son arreglos institucionales, pero también son procesos de toma de decisiones. También eso es la gobernanza. También pueden ser instrumentos de política, también pueden ser valores subyacentes en las personas que habitan el territorio, mediante los cuales estos múltiples actores en el paisaje pueden perseguir sus intereses. Y como esto tiene que ver con paisajes socioecológicos productivos, los intereses tienen que ver con la producción de alimentos y se busca que sea sostenible, la conservación de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, la seguridad de los medios de vida para las personas y también la generación de ingresos. Esta es la definición que encontré en el componente de construcción de gobernanza, que es uno de los 3 componentes que tiene el PRELA, y me corrigen si me estoy carrileando, pero eso lo encontré en la página web. Y
el componente de construcción de gobernanza, aquí dice que apunta a articular los actores locales y los usuarios del territorio para generar acuerdos que tienen que ver con o sea, que buscan el funcionamiento de los ecosistémicos, el funcionamiento sistémico de las cuencas. Bueno, y hay un componente de restauración ecológica y un componente de transferencia de conocimientos y capacidades. Lo que busca entonces es generar acuerdos. Y busca generar instrumentos de planificación para que funcionen bien los ecosistemas de las cuencas. Eso para que lo tengamos presente en lo que estamos hablando. Para el enfoque, bueno, me salto aquí, bueno, la iniciativa que acabo de mencionar de Satoyama tiene un enfoque, o sea, tiene una, todo un área técnica que es el Comdex, y es el área donde están los procesos que ocurren para alcanzar estos paisajes socioecológicos productivos sostenibles. Entonces, para el proyecto Comunidades Mediterráneas Sostenibles, como el enfoque de desarrollo está en las comunidades, los actores más relevantes son las comunidades, y se reafirma con el enfoque que tiene Satoyama o Comdex. Es que si las comunidades tienen que adoptar la ética de la sostenibilidad del paisaje, o sea, queremos que las comunidades decidan y adopten este enfoque y decir, ok, vamos a vivir en un paisaje sostenible, tienen que ser los agentes principales para el cambio. Y no pueden ser simplemente beneficiarios o beneficiarios de cambios que han sido determinados por otros. Entonces, importante es eso. Entonces, nosotros ponemos al centro la sociedad civil local. Entonces, para alcanzar este fin último, que son estas sociedades en armonía con la naturaleza, que pone una falta de ortografía, nos encontramos con cuál es el factor subyacente que no hemos estado trabajando porque no hemos estado haciendo bien el trabajo. Tenemos en Chile problemas en los territorios. Entonces, para alcanzar esta armonía con la naturaleza subyace una necesidad, y esta es de abordar el trabajo desde la calidad de vida de las personas que lo habitan, las relaciones comunitarias que tienen que apuntar a ser armónicas, tiene que priorizarse el sustento económico, y eso yo creo que hay que ser claro, no el desarrollo, porque ese concepto no tiene limitación para a los habitantes, que no está delimitado por ese territorio, ese paisaje, sino que estamos hablando del sustento económico de las familias de las personas que lo habitan, la conservación de los modos de vida en ese paisaje, y no olvidar la identidad y la autoestima de esas personas, esas comunidades. Entonces, el rol de la asistencia técnica externa es recoger esta visión integral y asumirla, esta integralidad de capas o de perspectivas. Ahí me cerraron la puerta, así que no sé si se va a ver. Esto es lo que, poniendo la sociedad civil local en el centro, como quienes vivencian esta interdependencia de los elementos del sistema. O sea, ¿por qué lo viven? ¿Por qué decir que lo vivencian? Porque a veces no lo reconocen, pero sí lo viven todos los días. Ahí está. Bueno, aquí sí hay una
como una lluvia de ideas, cuál es porque eso le puse el panorama de la gobernanza en los paisajes socioecológicos productivos. Esas son cosas con las que nosotros nos encontramos. Esto se puede organizar por áreas, por eso lo estuve mirando. Recuerdo que el proyecto Comunidades Mediterráneas Sostenibles se encuentra en este minuto en el proceso de recolección de lecciones aprendidas. Este es entonces un grupo de situaciones que no está organizada, podría estar mejor, pero le falta un poco de trabajo de organización de las relaciones que hay entre este panorama de cómo se encuentra la gobernanza en los paisajes. Podríamos partir, por ejemplo, con que hay nuevos impactos externos que se enfrentan, por ejemplo, como el cambio climático o los cambios en el uso de suelo masivo, como las plantaciones de viña o los usos industriales o el pastoreo no planificado o la plantación de especies exóticas. Se observa también que hay una constante marginación de la toma de decisiones y se asume en general que la participación de la sociedad civil local es por consulta o por incentivo. Existe mucha demanda coyuntural en la sociedad civil local, que tiene que ver con una situación de esta misma producto de esta misma marginación en la toma de decisiones, por lo tanto, no acceso al conocimiento, o sea, no acceso a la información de qué es lo que está pasando, de cómo se toman las decisiones, de cuál es la información de los territorios. Este es muy importante, el derecho a la gestión y al acceso a recursos como tierra, agua, veranada, zonas de pesca y de extracción, no se ejerce de manera equitativa. Hay mucha fragmentación en estos paisajes también. El conocimiento local se invalida. Esto está relacionado con estos nuevos impactos externos que han hecho que también el conocimiento local quede un poco desactualizado, pero no se considera que esta base de conocimiento local es importante para construir nuevo conocimiento al enfrentar estos nuevos impactos. Los esfuerzos sectoriales los observamos que son asincrónicos porque responden a veces a políticas centralizadas y al superponerse en un espacio no se superponen en procesos de desarrollo. No existe mucho conocimiento de línea base, de relaciones de causa y efecto. Se analizan las causas y los efectos de manera lineal. Abordamos un problema no desde las causas, sino desde lo que vemos de ese problema, el efecto del problema. Comúnmente. Entonces, si tenemos inundación o erosión, decidimos acumular agua, por ejemplo acá en la cuenca del Maipo, vamos a acumular agua para que decante los sedimentos en vez de analizar que existen causas para que eso esté pasando, que tienen que ver con el funcionamiento del sistema, con el uso del suelo, con la erosión, con el sobrepastoreo, con el cambio climático, con el uso de los glaciares. Los sistemas tradicionales, como creo que ya lo mencioné, de gobernanza no están adaptados, por eso digo que esto es como una lluvia de ideas. También los sistemas que existen o que se han creado son débiles en su planificación y gestión.
no son capaces de, por ejemplo, fijar límites a los usos, a veces no tienen la representatividad que se necesita para ello. En los paisajes no se ha trabajado, no se ha tenido la oportunidad de trabajar en planificación territorial, donde existe una visión de largo plazo que se haya acordado, que se haya logrado encontrar puntos comunes, y se hayan logrado definir compensaciones para las personas que, o sea, porque de esto se trata la negociación, ¿cierto? De transar. Y no existe una definición de cosas que se pueden hacer en el territorio. Eso es un poco el panorama de la situación que vive la sociedad civil en los paisajes. Entonces vamos a lo que se hace y qué buscamos que ocurra con lo que hacemos. Aquí hay un gráfico una gráfica que define, bueno, este es el funcionamiento autónomo que está teniendo este sistema. Yo busco redirigirlo a esta dirección planificada, que es la P, y voy a realizar una acción aquí. Entonces la reacción o el resultado nunca va a ser lo que yo planifiqué, sino que va a estar desviado. Porque no somos capaces de comprender el sistema completo. Entonces, luego de que vimos esta figura de como la problematización, en los paisajes que son sostenibles, existen sistemas de gobernanza que pueden ser de gobierno, pueden ser formales o pueden ser informales o pueden ser tradicionales, que permiten a que los actores del paisaje, bajo un contexto de equidad y de deliberación colaborativa, puedan decidir dónde se van a ubicar las funciones del paisaje, puedan negociar estos intercambios o compensaciones de acuerdo a lo que se decida. Entonces van a haber algunos que podríamos hablar de, no sé, del acceso, o sea, de cómo va a funcionar el sistema hídrico, cómo va a funcionar una zona de pastoreo. Tenemos que negociar, ¿cierto?, intercambios o compensaciones para quienes, entre comillas, pierdan, o para quienes pierdan en algunos aspectos. Puedan establecer reglas que determinen quién tiene derecho sobre qué recursos no puedo evitar, bueno, puedan desarrollar formas para que esas reglas se cumplan y puedan decidir quién decide estas cuestiones y en función de qué valores, o sea, puedan definir los valores, cuáles son los intereses principales, cuáles son las cosas que no se transan, y quiénes van a participar en esta decisión y quiénes van a poder acceder o no a estos beneficios relacionados con las funciones del paisaje. Eso es para nosotros un sistema de gobernanza que funciona en un paisaje que es sostenible. Que es como, no podría decir, pero eso, ¿dónde pasa? Entonces, aquí tenemos que tomar una decisión. ¿Este es un desafío técnico o es un desafío social? Y muchas veces como país chilito, cuando estudiamos experiencias que están en la literatura respecto de la gestión o de la gestión de paisajes, nos preguntamos, bueno, ¿por qué a nosotros no nos resulta? Como aparece aquí en la literatura. Y entonces vienen las respuestas y ahí esas respuestas tienen que ver con que es un reto social, con que lo que falla o mal funciona en nuestros sistemas, perdón, estoy moviendo la cámara, en la gobernanza. Y eso tiene que ver con ser un reto social.
Y esto no lo invento yo, sino que esto yo lo encontré en un análisis de lecciones aprendidas de trabajo con enfoque de paisaje. Entonces, en los países desarrollados, donde hay instituciones fuertes y hay un montón de información y conocimiento, y hay capacidad para que los acuerdos, para hacer cumplir los acuerdos, el reto es técnico. Es cómo vamos a restaurar esta cuenca, dónde tenemos que enfocar en las restauraciones o cuáles son las reglas que vamos a establecer. Y todo eso, lo que más necesito es resolver asuntos técnicos. Pero ya las personas que trabajan en países en desarrollo, donde las instituciones son débiles, donde la base de conocimientos es pobre, y es muy difícil hacer cumplir los acuerdos, los enfoques de paisaje son un reto social. Entonces, yéndose al trabajo del proyecto GEF Comunidades Mediterráneas Sostenibles, la dimensión de gobernanza, de estas 4 dimensiones que hablamos, es un aspecto clave, considerando que es un reto social. Entonces, nosotros lo que buscamos durante el desarrollo de todo el proceso es movilizar la acción comunitaria a nivel de paisaje e integrar ese objetivo o ese aspecto clave en todas las etapas del proceso de trabajo. Entonces, como yo mencioné, que nosotros trabajamos en 9 territorios que le llamamos territorios piloto, o 9 territorios. Primero, en el paisaje, bueno, hay una etapa previa que es la creación del proyecto de Comunidades Mediterráneas Sostenibles en ese territorio y la selección de ese territorio para trabajar. Pero eso también lo vamos a mencionar. Hay un proceso de planificación participativa, hay un proceso de implementación de proyectos comunitarios que tienen un financiamiento de parte del proyecto GEF, y luego hay un proceso de gestión del conocimiento, y después una etapa de escalamiento, y todas estas 5 etapas mencionadas, en las actividades principales, que son las que estamos mencionando ahí, todas, en cada etapa, de manera transversal, le incorporamos esta intención de que todo esto implicara la movilización de la acción comunitaria. Perdón, etapas, ya. Entonces, en la etapa de los criterios de selección de paisaje, bueno, nosotros definimos criterios que nos permitieran poder trabajar en ese territorio y analizar el trabajo que hacíamos. Entonces, escogimos paisajes que tuvieran una base de gobernanza local existente. Y seleccionamos aquí hay 4 criterios que podíamos recoger de manera rápida con algunas entrevistas o visitas a terreno, qué sé yo, que nos podían poder comparar un territorio con otro respecto de cuál era su base de gobernanza local. Entonces definimos si en el paisaje había capital social, y eso lo medimos en la existencia o no, y también cuáles, cuántos, dónde. Entonces buscamos organizaciones comunitarias activas que involucraran pequeños propietarios y usuarios de la tierra, que tuvieran alguna experiencia y capacidad de gestión. Ejemplo, organizaciones comunitarias rurales, mesas campesinas, organizaciones de mujeres, grupos de agricultores, que existían, por ejemplo, incluso cosas más informales como encuentros de intercambio de semillas, movimientos ciudadanos de conservación, entre otros. El otro criterio es
era que si había en el paisaje algunas iniciativas institucionales para la gestión territorial y los recursos naturales, con participación público-privada. Por ejemplo, podría ser el PRELA. También otro criterio era medir cuál era o si existía poder de decisión sobre el uso y o gestión de tierras y o aguas por parte de los pequeños propietarios y usuarios de la tierra. Eso era más complicado. Después les puedo explicar el detalle de cómo lo hicimos, pero la idea era comparar un territorio de otro, si existía alguno donde hubiera, porque en la medida de que exista mayor poder de decisión sobre el uso de tierras y o aguas, implicaba que podría haber mayor capacidad de tomar decisión sobre qué hacer y incorporar prácticas sostenibles en el uso de estos dos recursos. Y si había en el paisaje usuarios de servicios o instrumentos de fomento. Esto también era para poder corregir, o sea, recoger información existente, que pudiéramos también poder ser medianamente objetiva y comparable. Usuarios de servicios o instrumentos de fomento que favorecieran los objetivos de conservación o recuperación de suelos degradados o resiliencia frente al cambio climático. Entonces, nuestro enfoque de trabajo, como ya he reiterado, es en la comunidad. Entonces, aquí ya estas diapositivas están un poco más fome y tienen un poco muchas letras, pero voy a tratar de hacerlo lo más claro posible. Lo que realmente importa es que haya participación. Ese es el punto 1, que haya participación, que la voz sea escuchada de los miembros de la comunidad y que puedan tomar decisiones. Y eso va a permitirles ser más protagonistas de su desarrollo. Entonces, aquí hay algunas acciones afirmativas que nos permitían en cada una de las etapas fortalecer la gobernanza. Y algunas tienen que ver con recordarnos constantemente que nuestro enfoque y sesgo profesional no interviniera en este desarrollo en el que las comunidades tienen que ser protagonistas. Entonces, primero tener presente la participación, que la voz sea escuchada y que puedan tomar decisiones. Siempre presente. Insistir también, todo para nuestro enfoque, con todos los profesionales que trabajamos también, el enfoque es en el proceso y no solo en el resultado. Entonces, el proceso importa mucho, porque como de formación de consultores, podemos, y comúnmente se cae en el enfoque, en el resultado, no importa, bueno, no alcancé a hacer este taller participativo, no importa, lo hago en mi casa, lo proceso en mi casa, después lo valido, etc. Y también a veces también manejar los ritmos y las voluntades de las comunidades, porque a veces también se puede caer en la excesiva voluntad de participación. Lo importante es la toma de decisiones, tampoco caer en el asambleísmo, que también agota a algunas personas, sobre todo adultos mayores o personas que no están tan acostumbradas a estar todo el tiempo negociando entre sí. Bueno,
o no tienen capacidad también a veces para estar sentados mucho tiempo. No ignorar que existen barreras de comunicación y que existen confianzas a desarrollar, y poner de manifiesto también estas barreras y estas confianzas por desarrollar con humildad, porque eso permite que se vayan engranando estos dos mundos, que son el de quienes trabajan para que ocurra este desarrollo, y las mismas personas que recordemos que estamos buscando que sean protagonistas. Entonces, criterio profesional para mediar en los liderazgos, muy importante, porque en estos procesos se generan, hay liderazgos emergentes, algunos cargos en ejercicio que no tienen tanta, se han ido alejando de las bases porque no toman decisiones de manera pública, y aplastan a otros liderazgos que sí lo hacen. Ayudar a canalizar estos nuevos liderazgos para que tengan una función, y identificar también algunos liderazgos que, si bien pueden tener el cargo, pero son representantes que están alejados de las bases o no tienen representatividad. También criterio para que las voces locales sean protagonistas, reiterado. Importante también trabajar para que el acceso a la información incremente. Eso puede sonar un buen título. Alguien dijo por ahí que todo el conocimiento estaba en YouTube o en Internet. Pero acceso a la información implica sentarse y ponerse en el lugar de cómo ocurren los procesos. Lo que pasa en las comunidades rurales es que el acceso a la información tiene que ver a veces con que no saben quién hace qué, por ejemplo. Ahí se puede trabajar con mapas de actores, con sistematizar los intereses que existen en el territorio, quiénes hacen, dónde están los intereses en el territorio, cuáles son los predios de quiénes son, cuáles son los intereses, cómo se usan y cómo se toman las decisiones también en el territorio. A veces hay cosas comunidades que llevan 15 años negociando o tratando de empujar un proceso de instalación de un agua potable rural, porque hay un montón de asuntos que tienen que ver con cómo operan la toma de decisiones y cómo operan estos procesos que se desconocen. Y cómo está regulado el uso de los recursos. También todas esas cosas son información a las que las comunidades locales tienen derecho a tener acceso, y eso les permite tomar mejores decisiones y salirse un poco de esto que yo mencioné, que era la demanda coyuntural, y irse a planificar, poder planificar y tener demandas más estratégicas para sus intereses. También desarrollamos una guía porque nos encontramos que había que enfatizar en esto del protagonismo y de la participación, y por lo tanto entregarle la decisión a cada territorio implicaba darles una guía sobre estos puntos y estos criterios. Guía para las iniciativas a escala territorial, o sea, para estos nuevos territorios con los que trabajamos. Guía para planificación predial también, para abordar la planificación predial con un enfoque no individual, sino que de paisaje. También decidimos incorporar a socios coejecutores en el trabajo, en el desarrollo de estas iniciativas a escala territorial, organizaciones de la sociedad civil, ya sea en cada territorio. Lo hicimos en 4 territorios. Elegimos organizaciones que tuvieran relación con el territorio, y también
tuvieran una base de ¿cómo se llama? Una relación con el territorio más integrada o íntima. Por lo tanto, una responsabilidad sobre lo que se hacía. Siempre trabajando con horarios acordados, horarios de trabajo accesibles. Aquí hay un punto que le puse género, tiene que ver con equidad. Para desarrollar un poco el trabajo en equidad respecto del género, esto influyó, después sí, contar eso, que esto influyó mucho en los resultados, porque implicaba abordar el trabajo con las comunidades y con las prácticas sostenibles en la tierra desde lo doméstico. Pero también incorporando este sentido, esta perspectiva de todo, del sistema interdependiente. Los recursos fueron traspasados directamente a las organizaciones de la sociedad civil con un acompañamiento del equipo del proyecto y de posibilidad de que estas organizaciones pudieran contratar sus propios asesores, también con acompañamiento, también pudieran reasignar recursos, tomar decisiones de gestión adaptativa. Todo este proceso de ejecución de los proyectos involucraba todo un proceso para facilitar procesos de gobernanza interna en las localidades comunitarias. Y apoyo para reconstruir sus formas de dialogar y tomar decisiones principalmente. Algunas innovaciones que podemos mencionar que se generaron en el proyecto. Se abrió la posibilidad, o que quizás podría haber sido la única vez en la vida, que personas que están constantemente enfrentando cómo voy a vivir, o cómo voy a vivir el próximo año, o cómo voy a vivir esta temporada, y que están de temporada a temporada, entonces están en un presente continuo. Todos los días es hoy. Y debo sobrevivir hoy, una posibilidad de tomar una perspectiva y vislumbrar el futuro, y también por primera vez pensar en cómo vislumbramos el futuro en común y encontrar estos puntos de encuentro. Adquirir conocimiento, poder cuantificarlo y localizar el conocimiento, o sea, dónde están los conflictos, dónde están los servicios que me aporta el paisaje, o los recursos que existen para la vida. ¿Quién los está usando? Etcétera. Esto es todo conocimiento que para nosotros puede resultar normal, pero no se maneja en ese lenguaje, sino que se vive nomás. Entonces, recoger ese conocimiento y convertirlo en información sistematizada, agregada, que se puede transmitir a otros que no viven ahí. Eso, voy a explicar un poco. Un cambio de perspectiva, una oportunidad para hacer un cambio de perspectiva desde lo individual, del predio, a efectos colectivos de las acciones que se hacen en los predios, que le podríamos llamar a hacer un vuelo de pájaro, y observar cómo es todo esto como un sistema, de que las cosas no me pasan a mí, sino que a todos nos pasan, o también todos contribuimos a que las cosas pasen. También en algunos proyectos se tuvo la oportunidad de preparar a algunos integrantes de la comunidad para tener liderazgos técnicos, que es muy, muy interesante. Desarrollar esa línea, que no tiene que ver solamente con un liderazgo de ser parte de una directiva de una organización, sino que tener un liderazgo de cómo se pueden hacer las cosas. También un trabajo de democratización de los procesos internos de las organizaciones, en las tomas de decisiones, por ejemplo, que involucraba una insistencia continua en, por ejemplo,
no aceptar que viniera un informe técnico o alguna decisión si es que no estaba validada por quienes tenían, o sea, o si no estaba validada por la asamblea de la organización que estaba ejecutando el proyecto, o por la directiva cuando la directiva, cuando la directiva había sido designada por la asamblea para esa facultad, o cuando se le había designado a un equipo técnico específico de la comunidad para tomar esa decisión. Entonces, insistir en eso. Y también ahí afloraron conflictos que venían de eso mismo, de experiencias anteriores donde, producto de procesos de toma de decisión no democráticos, habían generado conflictos. Se abrió la oportunidad de mejorar esos procesos. Desde la demanda de los mismos miembros de la comunidad. También se formaron grupos funcionales de iniciativas como iniciativas autogestionadas, ya sea desde grupos formales a una escala ya de paisaje, o algunos grupos funcionales a escala comunitaria para producir en conjunto. El caso, por ejemplo, de Achigüeno en organizaciones de producción en conjunto, y hay casos a una escala más grande, puede ser en Trabunco, en la región del Maule, o también la Agrupación de Desarrollo Territorial de Ranquilquillón, Florida, ADTS, que le llaman. También se formaron alianzas, pues, entre comunidades, o quizá ahora no se me acuerda ningún ejemplo, pero también hicimos ese trabajo para propiciar que se formaran alianzas para abordar las necesidades que iban surgiendo. Se surgieron también demandas nuevas. Insistir también en que las voces tienen que ser escuchadas, que no es lo mismo tener una persona presente en una reunión a que su perspectiva sea puesta en palabras, y también entre nosotros mismos, muchas veces, bueno, aquí justo estoy hablando yo, pero en muchas otras ocasiones tomamos la decisión de que cuando nos invitaban como proyecto, nosotros facilitábamos y propiciábamos que asistieran miembros de la comunidad a presentar su perspectiva de lo que estaban haciendo. También trabajo en innovaciones en la resolución de conflictos, y ya lo mencioné, establecer nuevas formas de tomar decisiones. Se generaron acuerdos para distribuirse el trabajo, para distribuirse la producción, también en el caso de Putú y Huenchuyamí, del río Huenchuyamí, se generó por parte de la organización coejecutora con la que estábamos trabajando, se amplió la perspectiva de cuál era el paisaje real. Ellos trabajaron por la defensa del campo dunario y de la zona de humedales, ese era su enfoque, pero gracias a este proyecto pudieron darse cuenta de que todo lo que ocurría en la cuenca, y no habían tenido tampoco ni el tiempo, ni el financiamiento, ni la oportunidad finalmente para poder considerar a los habitantes de las partes altas de la cuenca como parte del mismo sistema. Y eso también les ha permitido desarrollar una identidad diferente y generar alianzas con otras organizaciones. Eso. Creo que... desafíos. Podría ser no ignorar nunca la perspectiva local,
evitar la mera participación por consulta o incentivo, concentrarse en la importancia de la equidad, en la equidad de acceso a recursos, a educación, a información y a toma de decisiones. Un desafío también es un desafío para el desarrollo de paisajes sostenibles que el entorno político y legal que impacta y actúa en estos territorios, que haya intersectorialidad para cada territorio. Que